El pasado reciente de Cash Luna, uno de los nombres más influyentes del cristianismo evangélico, estuvo marcado por un giro inesperado y doloroso. Conocido por su carisma, su éxito como predicador y fundador de la Iglesia Casa de Dios en Guatemala, Luna había sido una figura reverenciada por miles de seguidores. Sin embargo, este éxito espiritual y personal pronto se vio opacado por un diagnóstico médico devastador que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El hombre que lo tenía todo. Cash Luna había logrado construir una carrera que muchos envidiarían. Con una congregación que supera los miles de miembros, su influencia no solo se limitaba a Guatemala, sino que se extendía a toda América Latina y más allá. Su estilo de predicación, apasionado y directo, había tocado el corazón de incontables personas. Sin embargo, más allá del púlpito, la vida de Luna parecía perfecta. Un matrimonio feliz con su esposa y una familia que lo apoyaba incondicionalmente. El diagnóstico que cambió todo fue durante una revisión médica rutinaria, cuando Cash Luna recibió la noticia que jamás imaginó. El diagnóstico de una enfermedad grave, incurable y rápidamente progresiva, llegó como un golpe de gracia a la estabilidad de su vida. Aunque los detalles médicos permanecen privados, el impacto de la noticia fue inmediato. A partir de ese momento, su vida y la de su familia nunca volverían a ser las mismas. La enfermedad, aunque no específica en los medios, generó un sinfín de especulaciones, pero el tratamiento de la situación se manejó con la discreción propia de la familia Luna. Sin embargo, lo que empezó a llamar la atención de los cercanos fue la reacción de su esposa, quien ante el sufrimiento de su marido, parecía vivir un dolor similar, aunque en silencio. El anuncio en la iglesia y la respuesta de los seguidores. Cash Luna, conocido por su apertura con sus seguidores, no tardó en compartir la noticia con su congregación. En un acto lleno de emociones encontradas, le habló a su iglesia sobre la enfermedad que enfrentaba, pidiendo oraciones y apoyo, pero también reconociendo la gravedad de la situación. Fue en este momento cuando su esposa, visiblemente afectada, se hizo un paso atrás. Su reacción de no querer aparecer públicamente a su lado en los eventos posteriores alimentó aún más las especulaciones sobre el estado de su relación y la magnitud de la situación. En las semanas siguientes, la noticia del diagnóstico se esparció rápidamente por las redes sociales. Muchos de sus seguidores se volcaron a ofrecer sus oraciones y apoyo, mientras que otros, más cercanos a la familia, notaron la creciente distancia entre Cash Luna y su esposa. La vida privada del líder religioso comenzó a ser objeto de análisis, y las voces externas empezaron a preguntarse qué tan fuerte podría ser el amor en tiempos de adversidad. La reacción de la esposa. Un silencio atronador. Mientras la comunidad de Casa de Dios se unía en oración y apoyo, el comportamiento de la esposa de Cash Luna fue un tema de conversación recurrente. En un principio, su presencia en los cultos y en los eventos públicos era constante, una figura pilar al lado de su esposo. Sin embargo, con el paso de los días tras el diagnóstico, su aparición fue cada vez más esporádica. Los medios de comunicación comenzaron a cuestionar su desaparición de los actos públicos, mientras que algunos miembros de la congregación, más cercanos a la familia, notaban su angustia y cómo su figura de fortaleza parecía desmoronarse. Era evidente que algo estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas. Aquello, que antes era un amor visible y declarado públicamente, comenzó a ser testigo de una distancia inexplicable, incluso a nivel emocional. Según fuentes cercanas, su relación comenzó a atravesar momentos de incomodidad, ya que la esposa de Cash Luna, quien siempre se había mostrado como una mujer de gran fe, parecía no poder sobrellevar la enfermedad de su esposo. La ansiedad, el dolor y la incertidumbre se apoderaron de ella, afectando su capacidad para sostener su presencia ante el público. Algunos informaron que en conversaciones privadas, la esposa expresó su miedo a perder a su compañero de vida, pero también su frustración por la carga emocional que estaba asumiendo. La decisión de alejarse, lo que parecía ser una tormenta de emociones personales, se volvió aún más difícil cuando, en medio de la crisis, su esposa tomó la difícil decisión de alejarse de la vida pública y de la iglesia por un tiempo indeterminado. Esta decisión no fue fácil. La imagen de pareja unida y sólida que Cash y su esposa siempre mostraron al mundo comenzó a resquebrajarse, y sus seguidores no tardaron en percatarse de la ausencia de la figura femenina al lado de su esposo. Este alejamiento fue interpretado por muchos como una despedida silenciosa, aunque algunos se negaban a creer que la separación fuera definitiva. Sin embargo, las señales eran claras. En su última aparición pública juntos, la esposa de Luna se mostró visiblemente afectada, con la mirada perdida y sin las palabras que siempre había tenido
para consolar a su comunidad. Era una mujer agotada, con el corazón roto por la enfermedad de su esposo y por el temor a lo que vendría. La soledad de Cash Luna. Mientras la esposa de Cash Luna tomaba distancia, él, por su parte, se encontraba enfrentando la enfermedad con una determinación que sorprendió a muchos. A pesar de los pronósticos médicos, Cash no permitió que su fe se viera afectada. Mantuvo su rol como líder espiritual, sin embargo, sus seguidores pronto comenzaron a darse cuenta de que su salud se deterioraba rápidamente. A menudo se le veía agotado, pero aún con una sonrisa en su rostro, intentaba mostrar el coraje que siempre lo había caracterizado. En sus últimas predicaciones, Luna habló más de cerca con su congregación, compartiendo pensamientos más personales sobre la muerte y el legado espiritual que deseaba dejar. Sin embargo, la ausencia de su esposa comenzó a ser un tema de conversación entre los miembros de la iglesia. Las suposiciones sobre su relación se multiplicaron. Algunos hablaban de una posible separación debido a la enfermedad de Cash, mientras que otros creían que ella estaba sufriendo tanto emocionalmente que no podía sobrellevar el peso de la situación. A pesar de la incertidumbre, Cash Luna continuó su lucha contra la enfermedad en privado, con el apoyo de su familia más cercana y algunos amigos que se mantenían en silencio, fuera de la mirada pública. El mensaje final de Luna. La última predicación pública de Cash Luna, que se llevó a cabo unas semanas antes de su retiro definitivo, fue un momento emocionalmente devastador. En ella, Luna compartió con su congregación un mensaje que aún resuena en la memoria de sus seguidores. La vida es un regalo de Dios, y aunque el camino puede ser doloroso, nuestra fe nunca debe vacilar. Mis días aquí no son infinitos, pero mi legado de amor y servicio perdurará en cada uno de ustedes. Esas palabras, pronunciadas con un tono calmado pero lleno de emoción, marcaron un antes y un después en la vida de la comunidad de Casa de Dios. La iglesia se despidió de su líder espiritual, sabiendo que el tiempo para él se agotaba. La esposa de Cash, aunque distante, estuvo en silencio durante ese evento, ausente en cuerpo pero presente en espíritu, mientras observaba a su esposo desde las sombras, enfrentando la dura realidad de la enfermedad y el inevitable adiós. Un nuevo comienzo. De la historia de Cash Luna tras el diagnóstico trágico, establece el escenario de un hombre profundamente afectado por la enfermedad, pero también un hombre de fe inquebrantable. En su dolor, la familia y los seguidores de Luna se vieron confrontados con una verdad que pocos querían aceptar. La despedida era inminente, y la relación con su esposa, aunque marcada por el amor, se encontraba en un punto de quiebre emocional. El proceso de aceptación. A medida que los días pasaban, la salud de Cash Luna continuaba su rápido deterioro. Aunque su fe nunca flaqueó, las señales físicas de la enfermedad se volvían imposibles de ignorar. En la intimidad de su hogar, el predicador ya no era el hombre robusto y lleno de energía que la mayoría de su congregación conocía. Aquel hombre que predicaba con fervor y pasión ahora enfrentaba una realidad mucho más dura. El tiempo le era limitado. Este proceso de aceptación no fue fácil para él ni para su familia. En las semanas previas a su retiro definitivo, Cash Luna tuvo varias conversaciones profundas con sus seres más cercanos, incluido su hijo, que lo acompañó durante todo el proceso. En una de esas conversaciones, su hijo le preguntó si había llegado a hacer las paces con la idea de su muerte. Cash Luna, con una mirada serena, respondió: «Es la voluntad de Dios, y yo he hecho lo mejor que he podido. Mi legado estará en ustedes, no en mí. Debemos dejar ir lo que no podemos controlar». Sin embargo, para su esposa, la aceptación fue mucho más difícil. Durante semanas había evitado hablar sobre la enfermedad, buscando refugio en el silencio y en su mundo interior. Las visitas al hospital fueron cada vez más escasas, y su interacción con su esposo pasó a ser mínima. Aunque el amor entre ellos nunca desapareció, la distancia emocional creció con el tiempo. Para ella, enfrentarse a la posible pérdida de su compañero de vida era algo que no podía procesar. La decisión de alejarse de la vida pública. Fue entonces cuando, en un acto que sorprendió a muchos, la esposa de Cash Luna tomó una decisión rotunda: alejarse por completo de la vida pública. Esta decisión no solo sorprendió a la iglesia, sino también a los amigos y seguidores más cercanos de la familia. Para aquellos que la conocían, siempre había sido la compañera inquebrantable de Cash, la mujer que estaba a su lado en todo momento, la que compartía su misión de vida. Sin embargo, la enfermedad de su esposo había cambiado la dinámica, y ella ya no podía sostener la fachada de la mujer fuerte y serena. En una de sus últimas apariciones en público, la esposa de Luna fue vista visiblemente afectada. En un evento de oración por la salud de Cash,
ella simplemente no pudo contener las lágrimas. Su rostro, que antes irradiaba calma y fe, ahora reflejaba un dolor profundo e irreparable. En ese momento, los ojos de todos los presentes fueron testigos de un silencio abrumador, mientras la esposa de Cash Luna se retiraba del evento sin pronunciar una sola palabra. Poco después, se confirmaba su alejamiento definitivo de la vida pública. La mujer que había sido el pilar emocional de la iglesia, Casa de Dios, se retiraba a su hogar, donde se mantenía al lado de su esposo, pero sin exponerse a los medios ni a la opinión pública. Fue un gesto claro de despedida, no solo hacia los medios, sino también hacia la vida que había compartido durante tantos años con su esposo en el escenario público. La muerte de un líder espiritual. El 25 de enero de 2025, a solo unas semanas de su último sermón, Cash Luna falleció a causa de la enfermedad que había combatido en silencio durante meses. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, causando un profundo pesar en toda su comunidad. Miles de personas acudieron a la iglesia Casa de Dios para despedir a su líder, pero la ausencia de su esposa fue notable. Los rumores sobre su relación habían estado circulando durante algún tiempo, pero ahora, con la muerte de Cash Luna, se convertían en un tema central de conversación. Su esposa, quien había estado junto a él en los momentos más importantes de su vida, no estuvo presente en el funeral. En su lugar, se encargaron de organizar los servicios su hijo y algunos miembros cercanos de la iglesia. Los detalles de la despedida de Cash Luna fueron cuidadosamente planificados para honrar su legado, pero la figura de su esposa, ausente en ese momento, dejó una sensación de vacío emocional en todos los presentes. Los medios de comunicación, que siempre habían estado atentos a cada paso de la familia Luna, especularon sobre el motivo de la ausencia de la esposa de Cash. Algunos sugirieron que ella necesitaba tiempo para procesar la muerte de su esposo en privado, mientras que otros indicaron que la relación de la pareja había pasado por tensiones irreconciliables durante los últimos meses. En cualquier caso, su ausencia en ese día tan crucial fue un fuerte recordatorio de la fragilidad de las relaciones humanas, incluso las más sólidas. Un legado de fe y controversia. Aunque la ausencia de su esposa fue un tema de gran debate, el legado de Cash Luna no se vio empañado por las controversias personales. Durante el funeral y los días posteriores, los miembros de la iglesia hablaron con reverencia sobre su contribución al movimiento cristiano evangélico en América Latina. Sus sermones, sus obras de caridad y su incansable trabajo por los más necesitados marcaron una huella profunda en la comunidad. Sin embargo, no todo fue admiración. Algunos seguidores y detractores señalaron que la vida de Cash Luna, marcada por el éxito y la fama, había sido también un reflejo de los excesos que a menudo se encuentran en las iglesias más grandes. Las críticas apuntaron a la concentración de poder y riqueza, lo que generó un debate dentro de la iglesia sobre el verdadero significado del servicio cristiano. A pesar de las críticas, los seguidores más cercanos de Luna se aferraron a su mensaje de esperanza y fe. Para ellos, la vida de Cash había sido un testimonio de sacrificio y dedicación a Dios. La controversia sobre su estilo de vida no disminuyó la admiración por el hombre que había tocado sus vidas con su palabra y su acción. La despedida de una familia fragmentada. Con la muerte de Cash Luna, su esposa se retiró aún más de la vida pública, y no fue sino hasta meses después que se conocieron más detalles sobre su estado emocional. En entrevistas privadas, amigos cercanos a la familia revelaron que la esposa de Luna había luchado durante mucho tiempo con la idea de su muerte, y que su alejamiento no solo era por el dolor de perder a su esposo, sino también por la carga emocional que había soportado durante los últimos años de su vida. Su decisión de alejarse de todo, de permanecer en silencio y de no participar en la despedida pública de su esposo, fue vista por algunos como una forma de proteger su propio bienestar. Pero también dejó la sensación de que, en medio de la tragedia, los lazos familiares no siempre son tan fuertes como parecen serlo en público. Un camino hacia la soledad. De esta historia, profundiza en las decisiones difíciles que tomó la esposa de Cash Luna, su alejamiento de la vida pública y su reacción ante la muerte de su esposo. A través de sus acciones, se mostró cómo el dolor personal y la incertidumbre emocional pueden llevar a una persona a tomar decisiones drásticas. Mientras tanto, el legado de Cash Luna continúa siendo una fuente de inspiración y controversia, dejando atrás un vacío que, tal vez, nunca podrá ser llenado por completo. La despedida y la soledad. La muerte de Cash Luna, un líder espiritual de renombre, marcó no solo el final de una era en su iglesia y comunidad, sino también el inicio de un periodo de profunda soledad para su esposa.
A pesar de su dolor personal y su retiro del escenario público, la presión de ser la viuda del predicador se convirtió en una carga difícil de soportar. Su vida, que antes había estado llena de la vida vibrante de la iglesia y las actividades públicas, se sumió en el silencio. Tras el funeral, la esposa de Luna se retiró por completo de la vida pública, buscando consuelo en su hogar y en las paredes que, durante tantos años, habían sido testigos de su amor con su esposo. El peso de la pérdida no solo afectó su bienestar emocional, sino también su percepción de la fe y el propósito. Durante semanas evitó aparecer en los medios de comunicación y se negó a cualquier entrevista que pudiera reavivar las especulaciones sobre su relación con Luna. Aunque la Iglesia Casa de Dios continuó operando bajo la dirección de su hijo y otros líderes cercanos, la ausencia de su madre fue notoria. Los seguidores que antes la veían como un símbolo de fe y fortaleza, ahora se enfrentaban a la incertidumbre de saber si ella seguiría adelante con el legado de su esposo. Pero la viuda de Cash Luna no estaba lista para asumir ese rol, no en ese momento. La decisión de alejarse de todo, de desconectarse del mundo que había conocido por décadas, fue una manifestación de su necesidad de sanar y encontrar la paz lejos de las expectativas externas. La búsqueda de la paz interior. A medida que pasaban los meses, la esposa de Cash Luna pasó más tiempo en la privacidad de su hogar, rodeada de recuerdos, fotos y objetos que le recordaban los momentos que compartió con su esposo. En su tiempo de soledad, comenzó a revisar viejas cartas y mensajes que había recibido a lo largo de los años. Encontró consuelo en las palabras que su esposo le había dedicado, pero también dolor en la ausencia de las conversaciones que nunca podrían volver a suceder. Durante este periodo, su relación con la fe comenzó a transformarse. En los primeros días después de la muerte de Luna, muchos esperaban que ella continuara al frente de la iglesia y guiara a la comunidad a través del luto, pero ella no estaba preparada para eso. En su lugar, dedicó gran parte de su tiempo a reflexionar sobre su vida, su papel como esposa y madre, y su propio camino espiritual. Para ella, la religión y la fe ya no eran simplemente un rol público que desempeñaba junto a su esposo, sino una búsqueda personal de consuelo y redención. En sus momentos de introspección, la esposa de Cash Luna se dio cuenta de que no podía vivir en la sombra de su esposo por siempre. El legado de Luna era algo que iba más allá de ella, y la presión de ser su compañera en todos los sentidos había sido, en muchos momentos, agotadora. Ahora, más que nunca, sentía que necesitaba encontrarse a sí misma, lejos de las expectativas de los demás. La decisión de hablar. El alejamiento de la esposa de Cash Luna duró meses, pero con el tiempo empezó a recibir cartas y mensajes de sus seguidores más cercanos, pidiéndole que hablara, que compartiera su perspectiva sobre la vida de su esposo y el impacto que él había tenido en la comunidad. Estos mensajes, aunque bien intencionados, solo aumentaron el peso sobre sus hombros. Su silencio, sin embargo, fue más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Fue en un momento de reflexión que decidió que no podía continuar viviendo en silencio. La mujer que había sido la compañera de uno de los hombres más influyentes de la religión evangélica sentía que su historia también debía ser conocida, pero no desde el dolor o la pena, sino desde la perspectiva de lo que había aprendido de la experiencia. La muerte de su esposo no solo había marcado un final, sino también un nuevo comienzo en su vida. Así que, después de meses de introspección, la esposa de Cash Luna rompió su silencio en una entrevista exclusiva con una cadena de noticias. Durante la entrevista, habló de su dolor, de cómo la enfermedad de su esposo la había cambiado, pero también de las lecciones que había aprendido sobre el amor, la fe y el sacrificio. Sin embargo, fue claro que su mensaje no era solo sobre la muerte de su esposo, sino sobre cómo ella había encontrado una nueva manera de vivir. Mi vida no fue solo la de ser la esposa de Cash Luna. Ahora, debo ser algo más que eso. Estoy aprendiendo a ser yo misma de nuevo, declaró durante la entrevista con una voz cargada de emoción. La respuesta del público. La respuesta del público fue mixta. Algunos vieron esta entrevista como una oportunidad para comprender el lado humano de la esposa de Luna, mientras que otros la criticaron por hablar públicamente sobre su relación, especialmente cuando aún quedaban tantas preguntas sin responder sobre su separación emocional en los últimos meses de vida de su esposo. Sin embargo, para ella, hablar fue una forma de sanar. Ya no se trataba de vivir a través de la imagen de su esposo, sino de abrazar su propia identidad y encontrar paz en su propio viaje espiritual. La entrevista, aunque controversial, marcó el inicio de un proceso de curación, tanto para ella como para aquellos que la seguían. La transformación espiritual. Con el paso del tiempo,
La esposa de Cash Luna comenzó a involucrarse nuevamente en actividades de caridad, pero esta vez no en el mismo formato que su esposo había desarrollado. En lugar de liderar grandes eventos públicos, se concentró en obras más pequeñas, pero igualmente significativas, dirigidas a ayudar a las personas de su comunidad más cercana. A través de estas iniciativas, la viuda de Luna encontró un propósito renovado. Ya no se veía a sí misma como la sombra de su esposo, sino como una mujer con su propio propósito en la vida, que debía ser fiel a sus creencias y usar su dolor para ayudar a los demás. En los años que siguieron, se mantuvo alejada de los reflectores, pero su trabajo en el servicio a los demás le dio un sentido de paz que nunca había experimentado mientras estaba al lado de su esposo en el escenario público. El viaje hacia la paz interior de esta historia revela la transformación profunda que experimentó la esposa de Cash Luna después de su muerte. A través de su soledad y su retiro del ojo público, ella encontró la oportunidad de reinventarse y sanar. En su búsqueda de paz interior, tomó decisiones difíciles y rompió el silencio para compartir su historia. Aunque su vida nunca volvió a ser la misma, encontró una nueva forma de vivir, basada en su fe personal y su compromiso con los demás. El legado espiritual de un líder. La muerte de Cash Luna marcó el final de una era no solo para su familia, sino también para su iglesia y los millones de seguidores que había acumulado a lo largo de los años. Conocido por su oratoria impactante y su habilidad para conectar con la gente a través de su mensaje de fe, Luna dejó un vacío difícil de llenar. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que su legado no estaba únicamente vinculado a la iglesia Casa de Dios o a su fama como predicador, sino que su verdadero legado radicaba en las vidas que había tocado a través de su mensaje de esperanza y redención. A pesar de la controversia que a veces rodeaba su vida personal y las críticas que algunos le dirigían sobre el manejo de la riqueza y el poder dentro de su iglesia, su impacto en la vida de las personas era innegable. Millones de seguidores recordaban a Cash Luna como un hombre que predicaba el amor y la unidad, un líder que promovía una fe sólida y una vida dedicada a servir a los demás. Con su fallecimiento, muchos se preguntaron qué pasaría con la comunidad que él había construido. Los ojos de la iglesia y del mundo se posaron sobre su familia, especialmente sobre su hijo, quien desde el principio había estado involucrado en el ministerio y a quien se veía como el sucesor natural de Luna. La transición a una nueva era. El hijo de Cash Luna, aunque joven, asumió el rol de liderazgo dentro de la iglesia Casa de Dios. Aunque la transición no fue fácil, y muchos miembros de la congregación se sintieron perdidos ante la ausencia de su líder espiritual, el hijo de Luna se mostró decidido a continuar con el legado de su padre, pero con un enfoque ligeramente diferente. En lugar de enfocarse exclusivamente en los grandes eventos públicos y el estilo de predicación que su padre había cultivado, él decidió priorizar la conexión más profunda con los miembros de la iglesia y las necesidades de la comunidad local. A través de su liderazgo, comenzó a implementar programas de apoyo más directos para los más necesitados, incluyendo proyectos de ayuda social y programas educativos. En lugar de enfocarse en la construcción de grandes templos, su enfoque estaba más centrado en la gente. La familia Luna, aunque herida por la pérdida, entendió que el mundo había cambiado y que el ministerio de su padre debía evolucionar para mantenerse relevante. El hijo de Cash Luna se convirtió en una figura clave no solo para la iglesia Casa de Dios, sino también para otros líderes religiosos en América Latina. Su esfuerzo por renovar el legado de su padre sin perder la esencia del mensaje que Cash había proclamado durante tantos años fue aclamado por muchos, aunque algunos miembros más tradicionales de la iglesia se sintieron incómodos con el cambio de enfoque. La esposa de Cash Luna, un nuevo comienzo personal. Mientras su hijo tomaba las riendas de la iglesia, la esposa de Cash Luna también comenzó a redefinir su vida. Después de años de estar en el centro de atención como la esposa de uno de los hombres más importantes del cristianismo evangélico, encontró la paz al alejarse de los reflectores. Su proceso de curación no fue solo emocional, sino también espiritual. En lugar de ocupar un rol prominente en la iglesia, ella se dedicó a la enseñanza y al servicio en proyectos comunitarios más pequeños. En su vida privada, se centró en ayudar a las mujeres y a las familias en situaciones vulnerables, usando sus recursos y su influencia para ofrecer apoyo a quienes más lo necesitaban. Aunque nunca volvió a ser una figura pública en el mismo sentido que su esposo, encontró un propósito renovado al trabajar directamente con las comunidades, lejos de las expectativas y el brillo de su anterior vida pública. En varias entrevistas que realizó posteriormente,
La esposa de Luna habló abiertamente sobre el proceso de duelo y cómo el perder a su esposo le había enseñado a revalorar las relaciones personales y la fe auténtica. Su enfoque de vida cambió drásticamente y aunque el dolor de su pérdida nunca desapareció por completo, aprendió a encontrar consuelo en la vida cotidiana y en la labor de ayudar a los demás. Los desafíos del legado familiar. Aunque la Iglesia Casa de Dios, bajo el liderazgo del hijo de Cash Luna, continuó siendo un centro de fe influyente, la familia enfrentó desafíos en cuanto a mantener la unidad frente a las expectativas externas y las tensiones internas. Si bien el hijo de Luna parecía tener el control del ministerio, la presión de estar a la altura de la figura de su padre era una carga pesada. La figura de Cash Luna era casi mítica, y algunos seguidores de la iglesia no podían imaginar a otra persona liderando de la misma manera. Además, la ausencia de la esposa de Luna en los eventos públicos dejó una sombra en la iglesia. Aunque su retiro personal fue completamente comprensible dado el dolor que experimentaba, muchos se preguntaban cómo se mantendría el equilibrio en la familia Luna y si la transición de poder dentro de la iglesia pondría en peligro el legado que Cash había construido con tanto esfuerzo. Otro desafío que enfrentó la familia fue la creciente atención mediática sobre su vida personal. Los rumores de una posible separación emocional entre Cash y su esposa durante los últimos años de su vida volvieron a salir a la luz, generando especulaciones sobre el futuro de la familia Luna. Aunque la esposa de Cash Luna había hablado con honestidad sobre su propio proceso de duelo, el público seguía buscando respuestas sobre los detalles de su relación con su esposo y cómo habían manejado juntos la enfermedad. A pesar de todo esto, la familia Luna se mantuvo firme en su propósito de continuar con el legado de fe y servicio que Cash había comenzado. El hijo de Luna, aunque consciente de las dificultades, continuó adelante con la misión de su padre, pero con una renovada visión que, en muchos aspectos, se alejó de la imagen tradicional del líder cristiano evangélico. El futuro de Casa de Dios. Hoy en día, Casa de Dios continúa siendo un faro de esperanza para miles de creyentes en América Latina. Aunque la iglesia ha cambiado con el tiempo, los principios fundamentales que Cash Luna predicó siguen siendo una parte integral de su enseñanza. El futuro de la iglesia parece seguro, pero la sombra de su fundador sigue siendo alargada. Lo que comenzó como una simple congregación de fe se ha convertido en un movimiento espiritual que ha tocado a millones de personas. El hijo de Luna, con su enfoque renovado, continúa liderando la iglesia, pero ahora con un fuerte énfasis en la integración de la comunidad y el servicio directo a los más necesitados. Su madre, aunque retirada de los reflectores, sigue siendo una fuente de fortaleza para la familia y la iglesia, aunque su rol ya no está en el centro de la vida pública. Un legado continuo, perdurable de Cash Luna y la forma en que su familia ha logrado mantenerse unida en la adversidad. Aunque los tiempos han cambiado y las expectativas sobre el liderazgo dentro de la Iglesia Casa de Dios se han adaptado, el impacto de Luna sigue presente en la vida de los que le conocieron. La familia, a pesar de las dificultades personales, ha logrado continuar con su misión, llevando el mensaje de fe y esperanza a nuevas generaciones.